Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Silvia es teóloga, es doctora en teología y profesora de la Universidad de Comillas en Madrid, la prestigiosa Universidad de Comillas en Madrid. Fue vicepresidenta de la Asociación de Teólogas Españolas y actualmente es la presidenta del Círculo Iberoamericano Maester Eckhart. Es una especialista en la obra de Eckhart y en algunos de sus discípulos, como Suso. Y la primera pregunta que quería hacerte es ¿qué significó Suso en la vida de Eckhart y para el conocimiento de la obra de Eckhart? Bueno, Suso es un discípulo de Eckhart que escribió, o sea, que fue mucho más difundido en tiempos de, o sea, después de la muerte de Eckhart. Y Suso habla del santo maestro Eckhart. Y yo creo que la transmisión del pensamiento del maestro Eckhart se hace en parte, bueno, se hace a través de sus discípulos Tauler y Suso, pero Suso además narra cómo Eckhart le ayudó a librarse de sus escrúpulos y presenta una figura de Eckhart muy positiva. Y yo creo que eso influyó luego para una valoración positiva del maestro a lo largo de los siglos. ¿Él escribió una biografía sobre el maestro? No. Realmente cuando vive Suso es ya es en el tiempo, o sea, es discípulo directo y Suso va a ser testigo de del proceso inquisitorial contra Eckhart. Entonces su obra más filosófica es el Libro de la Verdad y ahí él habla de Eckhart en clave, por así decir, habla del gran maestro, pero no lo menciona. Y ahí defiende la posición de Eckhart respecto de la bula condenatoria, o sea, clara cómo se ha de entender legítimamente a Eckhart y su pensamiento. Entonces, esa es como su primera obra y luego, 20 o 40 años después, él hace él hace una compilación que se llama El Exemplar. Este es el ejemplar de mi obra, que reúne 4 libritos, y ahí en su vida, en lo que en realidad tampoco es una autobiografía, sería como una autoagiografía, pues ahí sí que relata de el encuentro con Eckhart, que ayuda Suso siempre habla en tercera persona, al servidor de la sabiduría, o al discípulo de la sabiduría, como Eckhart le ayudó a liberarse de los escrúpulos. Y siempre le mencionan muy positivamente. En el año 28, es decir, 1328, es la condena a la obra de Eckhart o a Eckhart, digamos. Es a la obra, pero finalmente termina siendo también a él, digamos. Tanto que su obra desaparece, digamos, y no se encuentra. El libro, la verdad, ¿de qué año es, más o menos? Claro, sería del 20... precisamente eso es un elemento para la datación. Entonces, normalmente se le pone en torno a 1329. O sea, es inmediatamente después. Porque hay un capítulo del Libro de la Verdad, que es el capítulo 6, donde él hace un diálogo alegórico con Das Wilde, la cosa salvaje, la cosa sin nombre, o lo sin nombre, y que representaría como una persona que sigue a Eckhart de manera herética, o sea, como se entendía que era el libre espíritu. Y entonces Suso, el discípulo de la sabiduría, el discípulo de la verdad, en el Libro de la Verdad, le va a rebatir y va a decir, no, esto se ha de entender de esta manera, el gran maestro dijo esto. Entonces sí que por ese capítulo se considera que la obra es de 1329, 1330. ¿Qué aporta a la enseñanza de Eckhart Suso? ¿Qué agrega él, que explaya más la enseñanza de Eckhart, ¿no? O sea, ¿Cuál es lo que lo distingue, digamos? ¿Sí?
Suso es más pedagógico y más didáctico. Entonces, Suso se desilusiona de la vida universitaria después de, bueno, pues de la crisis, de la condena de Eckhart, y entonces se va a dedicar a la pastoral, y sobre todo a la pastoral, bueno, mucho pastoral en ámbitos femeninos. Entonces él sí que habla para los que empiezan un camino espiritual y los que progresan y los que aspiran a la plenitud. Entonces, a diferencia de Eckhart, que no suele hablar de etapas espirituales, Suso sí se dirige, o sea, tampoco las distingue absolutamente, pero habla de los que se inician y de los que aspiran a la plenitud. Otra característica es que Suso emplea distintos géneros literarios, no solo el sermón o un tratado, sino que también va a hacer, sobre todo, diálogos alegóricos, hace poesía, entonces tiene tiene narrativa, entonces diversos géneros literarios, de manera que es más fácil. Entonces Suso se va a caracterizar que él va a emplear diversas imágenes para trascenderlas todas, pero utiliza muchas imágenes sabiendo que ninguna imagen agota aquello de lo que se quiere decir. Entonces, teniendo el mismo marco de pensamiento que el maestro Eckhart, de alguna manera lo hace más accesible. Y también va a subrayar el seguimiento de Cristo y de la humanidad de Cristo como camino para, como modelo del desprendimiento, de la Gelassenheit. Entonces es más cristocéntrico. Eckhart tiene parte de su obra en latín, que es la obra académica, digamos, como profesor universitario, o del estudio de Colonia, que era la universidad, de alguna forma, la Universidad de los Dominicos en Alemania, y otra parte muy importante escrita en Mittelhochdeutsch, es decir, en alemán medieval. En el mismo tiempo, como bien sabes, Dante comienza también a escribir en lengua vernácula, en italiano. Es decir, Eckhart comienza a hablar en su lengua, en la lengua que hablaba el pueblo, y Dante escribe también en esa, lo cual significa que algo está pasando en Europa. ¿Suso sigue esa tradición? Sí. Suso escribe casi todo en lengua vernácula y escribe en lengua vernácula, pero también, y esto es muy interesante, uno de sus libros, que es el libro de la sabiduría eterna, él mismo lo traduce y lo amplía al latín, pero es un libro más bien de literatura espiritual, no es un libro filosófico. Y en ese libro latino, que está más dirigido a los frailes, es muy crítico con la decadencia de la vida religiosa. Y bueno, y este libro va a ser un bestseller, va a haber como más de 430 manuscritos de esta obra, del Orologium Sapientiae. Y de alguna manera, bueno, entonces sí que es Suso, pero sobre todo el resto de su obra está escrita en alemán, precisamente porque quiere enseñar y comunicar. Dijiste al comienzo que dedicó gran parte de su actividad o desarrolló gran parte de su actividad en ámbitos femeninos. También hay una historiografía que habla que Eckhart dedicó parte de su trabajo a las llamadas Vegartas y Beginas, digamos, ¿no? Alrededor del Rin. Algunos lo ponen en cierta tela de juicio, cuánto hay de leyenda y cuánto hay de verdad en la magnitud de su trabajo, si estuvo o no 11 años en esa zona Eckhart. Pero ¿podrías explicar ese fenómeno de mujeres que no eran religiosas, muchas de ellas, ¿verdad? En el sentido que nosotros hoy lo conocemos, ¿no? Sí, era extraordinaria la sed de espiritualidad que tenían hombres y mujeres, pero para la vida femenina, yo creo que las beguinas, que era una forma de vida laical, que algunas vivían en comunidad y otras vivían solas, pero no tenían una regla, no hacían votos perpetuos. Era una manera de vivir en medio del mundo y consagrarse a Dios y tener una vida espiritual fuerte. Y es un fenómeno anterior al maestro Eckhart,
Pero los dominicos promovieron la existencia de esta forma de vida, que en el fondo era vivir tu fe en medio de tu realidad. Y las beguinas, o vegardas, pero llegan a ser numerosísimas. Y se ha estudiado, y Walter Sener estudió cómo en torno al convento de los dominicos de Colonia, donde vivía Eckhart, había 230 beguinas censadas. Entonces, las beguinas podían vivir... ¿Qué población tendría Colonia en esa época? 100.000 habitantes. Sí, o menos. O sea, yo sé que, por ejemplo, en Bélgica las beguinas llegaron a ser el 6% de la población. Claro. O sea, eran numerosísimas, porque era una manera... ¿Se casaban o no? Entonces, mientras eran beguinas, eran célibes. Entonces, pero había una fluidez de forma de vida. Entonces eran mujeres, mientras eran beguinas, célibes, que obedecían a una maestra, que la llamaban Marta, y hacían un voto, pero era una promesa de obediencia espiritual. Muchas de ellas vivían en torno a las iglesias de aquellos que las alimentaban espiritualmente, entonces franciscanos, dominicos o quien ellas eligieran. Entonces solían vivir en torno a una iglesia y había como una especie de patio. Entonces, por ejemplo, en Brabante, la condesa de Brabante cedió terrenos para que pudieran construir sus beguinatos. Entonces, que por ejemplo ahora se pueden visitar en Gant, en Brujas, todavía existen. Eran como ciudades dentro de la ciudad. Entonces, en estos beguinatos eran casitas con una muralla. Ellas podían entrar y salir, pero por la noche cerraban. Y había la iglesia y ellas tenían su propia casa porque no compartían, a diferencia de la vida religiosa, ellas mantenían sus propiedades, pero se reunían a rezar y a trabajar. Trabajaban normalmente en telares, es decir, eran mujeres autónomas económicamente. Y una pregunta, ¿tenían alguna actividad de servicio a la comunidad? Efectivamente. Entonces, además de trabajar haciendo telares o algo para mantenerse, o eran ricas y tenían bienes, estaban dedicadas a los pobres, a las mujeres abandonadas. Entonces, siempre en el beguinato había como un hospital llevado por beguinas. Algunas se dedicaban a enseñar y ella, lo que era muy interesante... Yo encontré un manuscrito, o sea, trabajé y traduje una regla muy antigua, la regla más antigua de beguinas, que se llama la regla, lo traduje como de los auténticos amantes, la règle des fins amants. Y era una regla de vida, más bien una regla espiritual. Es decir, no era a tal hora hacemos tal, no era una regla, sino... Y ahí describía cómo ellas meditaban sobre la Trinidad y también comentaban hacían comentarios sobre la escritura. Es decir, que las beguinas eran mujeres formadas, que tenían una espiritualidad profunda, que ellas mismas muchas veces eran autoras de libros espirituales, que habían traducido la Biblia o leían la Biblia en lengua vernácula, y eran como círculos espirituales y unían la acción y la contemplación, un poco como Eckhart. Cuando Eckhart llega a París, bien sabes, ¿no? Cuando Eckhart llega a París y se aloja en el convento de los dominicos, en ese mismo convento vivían todavía algunos de los inquisidores que habían confirmado la condena a Margaret Porete, que primero que escribió un libro muy famoso, el libro de las almas simples, ¿no? Que primero fue condenado el libro y después la confirmación de la condena a través de los inquisidores. Uno de ellos algunos de ellos, uno seguro, dos fueron dominicos. la queman frente a lo que hoy es el municipio, el Marais de París, ¿no? Ahí a 500 metros de Notre Dame. De modo que ese impulso de la Iglesia de aplastar el movimiento femenino continuó. ¿Cómo se ubica Suso en eso? Porque Eckhart de alguna forma su condena estuvo envuelta en esto. No por nada él, cuando comienza a interactuar con las comunidades femeninas,
tiene presente lo que un año antes de él llegar a París, la última vez, había sucedido, ¿no? Sí. Sí, en el fondo, claro, toda búsqueda espiritual profunda conllevaba un cierto peligro de bueno, una sospecha, y entonces Suso continúa acompañando a beguinas, continúa acompañando también a monjas, porque también había el fenómeno de la cantidad de monasterios de dominicas. O sea, no solo había beguinas, o sea, la vida femenina era impresionante. Y Suso continúa apoyándolas y acompañándolas. Aunque por eso vemos en este, claro, el peligro o lo que se acusa a la herejía del libre espíritu es que la persona que ha llegado a la unión con Dios ya no necesita los sacramentos y ya da igual lo que haga. Entonces, claro, Suso va a precisar. Siempre tenemos que ser vigilantes, porque a veces tenemos, o se puede tener una experiencia de Dios incluso extática, pero no eres Dios, no te conviertes en Dios. Bueno, pero no todas las beguinas, ni mucho menos, pertenecían al libre espíritu, al llamado movimiento del libre espíritu, ¿no? Claro. Lo que es cierto es que el libre espíritu tuvo una influencia, por un lado tuvo una influencia muy grande, pero por otro lado, y es a lo que va la pregunta, eso refleja un ambiente, es decir, algo está cambiando en esa Europa occidental. Claro. Estamos, digamos, a 100 y pico de años de una gran transformación en Europa. ¿Qué es lo que está cambiando? Es decir, primero, ¿por qué esa cantidad de mujeres? Y en términos de sociología, incluso de sociología religiosa, ¿qué significa eso, digamos? ¿Y qué significa ese afán persecutorio de la Iglesia, ¿no? Claro, yo creo que hay en el ambiente un deseo o sea, yo creo que está surgiendo el individuo o la conciencia de una experiencia personal. Entonces, en el diálogo, porque también se va a promocionar el diálogo del confesor, y sin embargo, o sea, ahí emerge el poder nombrar tu propia experiencia y valorarla, y una búsqueda de una fe personal, individual, no de una repetición de prácticas. Y entonces en esto, de ser auténticos amantes o tener una experiencia, una vivencia auténtica. Entonces, en esta libertad siempre da miedo. O sea, claro, la persona que hace una experiencia personal es más libre. Y yo creo que esas mujeres libres van a dar miedo a muchos varones clérigos. Hay un poema muy simpático de la respuesta que da una beguina a un sacerdote de París. Y entonces él le dice, bueno, ¿y vosotras qué hacéis o quiénes sois? Y dice, bueno, vosotros leéis, nosotras elegimos, haciendo vous lisez, nous élisons. Vosotros habláis, nosotras hacemos. Vosotros, entonces siempre poniendo el acento en que nosotras, las beguinas, dice esta beguina anónima, vivimos aquello. Entonces vosotros cantáis, nosotras danzamos. Vosotros danzáis, nosotras nos elevamos. O sea, porque es siempre, nosotras hacemos todo eso que vosotros decís, pero lo vivimos y por eso vamos más allá. Entonces, eso, o sea, hubo un progresivo malestar de la Iglesia institucional frente a estas mujeres libres. Sin embargo, es un fenómeno que surge dentro de la sociedad y que se va a mantener de alguna manera, en esa búsqueda espiritual se va a mantener. Es decir que, por un lado, hay un lento pero creciente despertar de la conciencia individual. Es decir, que yo soy un individuo y como tal tengo, mi experiencia vale como tal. No soy yo valioso por obedecer las reglas de una comunidad o de una institución. Pero por otro lado, en esa época comienza a haber también una conciencia de comunidad. Es decir, que lo individual, la conciencia del individuo y la conciencia de la comunidad parecerían que no estuvieron tan divorciadas históricamente como puede pensarse alguna literatura barata, digamos, que lo mismo sucede, digamos, luego
esto creciendo con el liberalismo, digamos, ¿no? Es decir, el liberalismo nace para defender al individuo frente a la monarquía absoluta, al absolutismo monárquico, pero sin dejar de lado, digamos, lo que significa la comunidad para el individuo y el individuo para la comunidad. Algo así, por lo menos en la historia de la iglesia de Congar, cuando él muestra que el creciente florecimiento de la vida comunitaria también, ¿eso es así o no? Sí, yo creo, estoy completamente de acuerdo, porque hay ese deseo, y de hecho las beguinas y muchas beguinas se hacen religiosas, pero muchas beguinas vivían en comunidad. De hecho, casi la mayoría vivían en comunidad. Y hay ese deseo de lo común y el servicio al servicio de la ciudad, de los demás, de los pobres, de los excluidos. Sí, estoy de acuerdo. Pero el fundamento de tu acción no es... O sea, yo creo que hay un crecimiento en la autonomía frente a la heteronomía. No es una norma de fuera adentro, sino un servicio desde dentro, una elección al servicio del bien común. Claro. Y una norma que se lee en el interior, ¿no? Efectivamente. La ley que surge en el interior y el deseo de vivir una vida evangélica y una vida al servicio de los demás. De alguna manera, te pregunto, ¿no? De alguna manera se me ocurre pensar, no sé si es correcto o no, los conceptos, tanto filosóficos como teológicos, en el caso de Eckhart, ambos, pero bueno, porque no hay teología sin filosofía, digamos. Eckhart fundamentalmente es un teólogo, digamos, ¿no? Más allá de que alguna historiografía que conocemos quiere hacer de un filósofo raso y llano, digamos, pero esa conceptualización responde a una experiencia. En el fondo, lleva a concepto una experiencia. ¿En qué te parece que es importante Eckhart, ahora vamos un poquito atrás a Eckhart, en conceptualizar esa experiencia que él ve por delante y además de la que él mismo, de alguna forma, sin hablar de sí mismo, da testimonio, ¿no? La experiencia, yo creo que Eckhart conceptualiza una manera de vivir que además conecta mucho con el deseo que hoy tenemos, porque es precisamente desde el interior. Entonces, vivir no por un interés, o sea, el ohne warum, no hacer algo para conseguir otra cosa, sino vivir, hacer lo que es recto, lo que es justo, lo que es correcto, y es lo que te hace vivir plenamente. ¿Por qué parece en algunos textos de Eckhart que él ataca de modo furibundo la ética o la moral, digamos, en cuanto a las prácticas, es muy crítico a las prácticas religiosas, es muy crítico a la moral como un hacer cosas, digamos, ¿no? Para lograr algo, ¿sí? Claro, porque a veces la persona que hace lo que cree que es correcto se siente orgullosa de sí misma y se ata más a lo que hace que al por qué lo hace, desde dónde y al sentido de lo que hace, ¿no? A veces, pues ya soy bueno porque he cumplido, y Eckhart va muchísimo más allá. O sea, de alguna manera, yo creo que estalla las normas y las prácticas y las personas que están tan felices de esta o esta práctica, y no es esta o esta práctica, sino es desde dónde y hacia dónde apunta tu práctica, me parece a mí. Y entonces él relativiza muchas prácticas, pero no es que las elimine, o sea, no es que elimine toda práctica, sino que elimina como el orgullo o la seguridad de que ya hice la práctica, ya no me preocupo más, sino, bueno, voy a vivir. O sea, él como que apunta a una experiencia de interioridad y a un sujeto que la hace, y no esto me han dicho, esto lo hago y esta, bueno, no sé. Hace un momento citaste una frase clásica de Eckhart, que es Ane Parumbe en Deutsch, sin para qué, ¿no? ¿Cómo juega esa frase en todo esto que dices? Sí. Él habla del obrar sin para qué, ¿no? Sí. Incluso dice, lo sabes mejor que yo, que dice, si le preguntaras a la vida 1000 veces, le preguntaras a la vida ¿para qué vive? La vida te diría vivo para vivir, nada más.
no vivo para algo más allá de ella misma, ¿no? Claro, Eckhart pone un ejemplo muy curioso que es llamativo. A veces hacemos las cosas o le pedimos a Dios, nos dirigimos hacia Dios pidiéndole. Y le pido esto, le pido esto. Y entonces tratamos a Dios como a una vaca, dice él. Porque quiero a una vaca porque me da leche. Y entonces para algo, para sacar algo, para obtener algo, es lo que hay que dejar, porque en el fondo es vivir sin para qué, es hacer lo correcto y relacionarte con Dios sin intentar obtener algo, sacar algo, pedir algo, tener un premio, sino precisamente experimentar la experiencia de que Dios y yo somos uno, de unidad con Dios. Y no yo hago esto y esto y esto para obtener otra cosa. Bueno, me parece a mí. Te hago una pregunta que me surge de lo que has dicho, ¿no? En la Revolución Francesa, no en el primer momento, están desde el primer momento, pero después fueron muy importantes en los primeros años de la Revolución Francesa hasta el 9 terminador, digamos, hasta cuando lo ejecutan a Robespierre, que era el personaje importante, era del Club de los Jacobinos. Se llamaba el Club de los Jacobinos porque se alojaban o se reunían en el convento de los dominicos, porque el primer convento de los dominicos, donde estuvo Eckhart seguramente, fue el Saint-Jacques, ¿no? La pregunta es, dominicos y franciscanos, que fueron un fenómeno nuevo, ¿tienen algo que ver en este movimiento, no digamos revolucionario, pero este movimiento de transformación? Yo creo que sí, en el sentido que los dominicos y los franciscanos quieren vivir el Evangelio, vivir la vida en medio de las ciudades, y ellos se van a estructurar, por lo menos en los dominicos, como los gremios, es decir, una manera donde nadie es más que nadie, donde todos somos iguales. También hay una experiencia de libertad, de elección personal. En los dominicos y franciscanos, estas nuevas órdenes, no se admiten niños donados, entonces es una elección. Hay una búsqueda de una vida pobre, lo cual significaba no vivir de las rentas, no tener un grandísimo prestigio, aunque luego los dominicos se alejan de este ideal a lo largo de la historia, ¿no? Pero los dominicos originariamente la pobreza, igual que los franciscanos. Y entonces yo sí que creo que van a suscitar es un fenómeno más urbano, donde la libertad individual, la libertad de conciencia es muy importante, la palabra pública, entonces el decidir las cosas en deliberación, y por ejemplo el hecho de que cómo se organizan los dominicos y los franciscanos son los cargos electivos y van rotando, o sea, son temporales, no para toda la vida. Los abades benedictinos era para toda la vida. Y en el fondo la orientación de estas comunidades era la misión, la predicación, el anuncio, los pobres. Entonces es un acento más, pero al mismo tiempo sin olvidar la experiencia profunda de Dios. Entonces así Santo Tomás dice, contemplad y dad lo contemplado. O sea, no se pierde la interioridad, pero hay un deseo de salir al encuentro y construir el bien común. Yo creo que la noción de bien común es muy importante en la tradición dominicana. Si volvemos a Eckhart y tuvieses que en uno o dos puntos concentrar lo que te parece esencial de su doctrina, de su enseñanza, de su transmisión, no puede ser 1, 2, 3, lo que te parezca, ¿no? Sí. A mí me parece muy significativo que Eckhart subraye tanto la presencia de Dios en nosotros, que Dios está en nosotros, porque no fuera, al lado, y que en esta vuelta reconocer la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y eso me parece que en el fondo da dignidad. Si está en mí, también está en ti y en el otro. Entonces, bueno, a mí eso me parece, esa vuelta
a reconocer la presencia de Dios en nosotros, esta experiencia que no hace falta estar encerrado en un lugar, no es un lugar, el desierto, el monasterio, el convento, sino en medio del mundo, donde podemos encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, ¿no? A mí eso me parece que es muy actual. El valor también de los laicos, bueno, hay muchas cosas, ¿no? El hacer las cosas sin por qué, que en el fondo me parece que es lo contrario del utilitarismo, de hacemos algo para conseguir algo, ¿no? Hacer esta búsqueda de lo recto, de la verdad por sí misma. A mí eso también me parece muy interesante. Y no sé. ¿Crees que hay rastros de las enseñanzas de estas mujeres beguinas que empiezan a escribir, ¿no? Empiezan a escribir en la obra de Eckhart? Sí, yo creo que de Marguerite Porete, bueno, eso hay estudios, y yo creo que sí que las beguinas, por lo menos la radicalidad de Margarita Porete, en alguna expresión, el mismo Honneur Warum o el dejar, la radicalidad de la expresión parece ser que sí que hay influencia. En otras beguinas más afectivas, como Matilde de Magdeburgo, yo creo que no. Pero estas beguinas Hadewitz o Matilde o Margarita Porete, yo creo que sí que hay una presencia que él leyó y eso le hizo resonar, incluso una comunión en el lenguaje de la pobreza. De las beguinas que has leído, estudiado, ¿cuál es la que más te ha personalmente impresionado, interesado? O sea, a mí personalmente me gusta mucho Matilde de Magdeburgo, que tiene este lenguaje de relación con Dios afectivo, como el Cantar de los Cantares, por la libertad impresionante de su expresión, porque ella va muy lejos en esta metáfora antes que San Juan de la Cruz, y me parece que en el fondo es el mismo camino, solo que con otra estrategia literaria, porque también hay que despojarse, desnudarse, desprenderse, pero lo narra de otra manera y al final es el mismo vaciarse de uno para encontrarse con el uno, ¿no? Quería preguntarte por dos conceptos que en esta tradición parecerían como muy importantes, que es la idea del despojo y la idea de que no lo traduzco a propósito para que me des tu traducción, la Gelassenheit, que es un término que si no lo inventa Eckhart por ahí está, ¿no? Y que este término tiene en su raíz un verbo alemán que es lassen, dejar, y que en el siglo XX fue traducido para mi modo de ver, de una forma muy tergiversadora de su sentido, como serenidad, ¿no? Pero si vas a un diccionario de alemán, busca Gelassenheit, serenidad. ¿Cómo lo traducirías? ¿Qué significan cada uno de estos conceptos o términos? Primera pregunta. Y la segunda, vinculado a esa, bueno, hoy depende cómo se traduzca el término Gelassenheit, sintoniza mucho con las necesidades profundas de nuestra sociedad, al menos occidentales, ¿no? Pero el término de despojo, ¿en qué medida, no? Me gustaría que nos digas algo de eso. Sí, la palabra Gelassenheit yo creo que Carla hace el sustantivo, ¿no? Pero entendiendo la raíz, ¿no? Si es lassen, es dejar, gelassen es dejado, y yo creo que el mismo Eckhart en algún sermón refiere al Evangelio de Mateo, cuando los discípulos dicen, ya ves que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Lo hemos dejado todo. Entonces, gelassen es haber dejado y Gelassenheit es el dejamiento, sería como lo más literal, pero yo creo que es el ofrecimiento, el desprendimiento. Claro, desprenderse es de algo que te ata, es el soltar, el ofrecer, la entrega, el abandono en manos de Dios. Es muy difícil de traducir. ¿Puede ser un sinónimo de libertad? Por supuesto, porque es
el desapego de aquello que nos ata. Entonces yo creo que la Gelassenheit, la máxima Gelassenheit es la profunda libertad interior, y porque que es donde él marca, digamos, la perfección está en la Gelassenheit, es decir, que claro, la perfección estaría en la libertad, digamos, de algún modo, ¿no? Claro. Habría que explicarlo quizá, pero, ¿no? Claro. En la libertad, no solo de lo exterior, sino también la libertad de lo que nos esclaviza, la libertad de nuestro propio egocentrismo, la libertad de la imagen que tenemos que dar, que hemos de dejar, la libertad. ¿Y cómo se vincula eso con el despojo? Claro, el despojo... El Abgescheidenheit que dicen, ¿no? Que es la raíz ahí el verbo es cortar, ¿no? Claro, porque para lograr esta libertad interior y esta Gelassenheit, tienes que haberte desapegado y soltado y despojado de aquellas cosas que te están atando. O sea, para mí el despojo... ¿Y qué es en ese concepto el lazo más fuerte, más duro, más difícil? Lo que más nos ata para Eckhart. ¿Qué es lo que más impide nuestra libertad? ¿Son las cosas, librarse de las cosas? Es nuestra propia, es la voluntad, yo creo que es las imágenes, el propio yo, el ego, podríamos decir en lenguaje contemporáneo. ¿No? ¿A ti qué te parece? No, yo pensaba, con Silvia estamos revisando una traducción que estamos haciendo de la obra completa de Eckhart, y leíamos ayer justamente ese cuando dice que el sí mismo es ser el otro, digamos, ¿no? Sí. Ese despojo es de sí mismo, del sí mismo, de abandono de sí, de todo aquello que es carga de nosotros mismos y que nos impide ver con transparencia al otro, ¿no? Uh-huh. No puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta referida al ámbito, a la tradición española, ¿no? ¿Cuánto la tradición de la vida espiritual española, léase Teresa de Jesús y Juan de Ávila, Juan de Ávila tiene que ver con eso también, ¿no? Juan de la Cruz, ¿cuánto reciben o tienen influencia, si es que es posible, de encontrar de esta tradición alemana? Sí, yo me gusta mucho que me hagas esta pregunta, a ver si soy concisa, porque es algo es la última pregunta, sí que puedes expresar. Que yo he investigado, y yo creo que hay una recepción directa de algunos textos de Eckhart en San Juan de la Cruz. Y es a través, porque mi pregunta es, ¿cómo pudo llegar esta tradición alemana del siglo XIV a la España del siglo XVI? Y entonces hay distintas vías. Hay vías indirectas, que este pensamiento de la mística renana influía en otros, pero directamente hay dos vías. Para Santa Teresa, que ella dice que no lee latín, hay un texto muy interesante, el Die Reden der Unterscheidung, este texto de Eckhart, las conversaciones de Erfurt o conversaciones de discernimiento o pláticas instructivas, como se han traducido de distintas maneras. Ese texto es introducido y traducido al neerlandés en la devotio moderna, sin que ellos lo sepan. Y hacen un texto que se va a atribuir a Ruysbroeck, que se llama el Tratado de las 12 Virtudes, que en realidad es Eckhart con un poco antes y un poco después, pero básicamente es el texto de Eckhart. Y este texto del Tratado de las 12 Virtudes y otros textos espirituales de Eckhart, de Tauler, fueron fusionados, reelaborados y publicados bajo el nombre de las instituciones cuando se publica Tauler. Entonces, de los místicos renanos se publica, el primero que se imprime es Tauler y Suso, los dos se van a imprimir. Entonces, en la obra de Tauler, que se va a imprimir en distintos lugares, en Basilea, pero también en Colonia, el que recopila
es una persona que se llama Pedro de Nimega, que seguramente es Pedro Canisio. Entonces, antes de ser jesuita, Pedro de Nimega era un joven alumno de teología de la Universidad de Colonia, que con otro, Lorenzo Surio, deciden uno hacerse jesuita y uno hacerse cartujo, pero son muy amigos. Entonces, Pedro Canisio, él compila unos manuscritos que ha encontrado en las dominicas de Santa Gertrudis de Colonia de la obra de Tauler. Entonces, en esa obra, en esos sermones, porque lo que publican es un año litúrgico de sermones, no solo estaban los de Tauler, ellos publican Tauler y hay algunos que son de Eckhart, bajo el nombre de Eckhart. Este sermón es de Eckhart, hay 4 que son los sermones de Eckhart y también alguno de Suso. Y además de esa colección de sermones, se publican este tratadito llamado de las instituciones, que es como un itinerario espiritual. Y eso, que es publicado en alemán en 1548, en 1551 es traducido al latín e impreso. Entonces 1551 ya está en latín y va a tener muchísimo éxito y llega a la península ibérica. Entonces, pronto, 1554, es traducido en Coimbra al castellano, yo creo que por Fray Luis de Granada, pero es Fray Luis de Granada o los jesuitas, pero en ese entorno, y les interesa muchísimo las instituciones espirituales. Entonces, las instituciones espirituales traducidas al castellano, que hay otra edición en Medina del Campo en el 57 o algo así. Claro, estos textos luego van a tener una vida compleja porque van a estar puestos en el índice. Entonces, prohibidos. Van a ser libros prohibidos. En 1559 van a ser libros prohibidos por la Iglesia, solo en España, por la Inquisición española, que tenía un interés. La Inquisición española lo que quiere es evitar que penetre el protestantismo. Entonces, todos los libros de literatura espiritual prácticamente van a estar en el índice. Y Santa Teresa casi también, pero Fray Luis de Granada también. O sea que autores y Francisco de Borja y Juan de Ávila. O sea, todos los que luego van a ser importantes. Pero bueno, volviendo a Santa Teresa. Santa Teresa, yo creo que ella leyó estas instituciones, porque hay frases que son prácticamente iguales. Y si no es, además de las instituciones que estaban en español, en esta colección de Tauler, ahí había sermones que claramente, entonces están todo del nacimiento de Dios en el alma, que son estos sermones que hablan de que Dios nace en nosotros. Todo ese ciclo están del 101 al 104. El sermón del reino de Dios está cerca, el sermón 68, el sermón 1. O sea, hay muchos sermones que están. Entonces, yo he hecho el trabajo de comparar cuál era la versión latina, porque no exactamente la edición crítica, sino lo que ellos leyeron, la versión latina de Surio, y qué dice San Juan de la Cruz. Entonces, yo creo que sí que he podido mostrar que Juan de la Cruz leyó, porque luego, entonces yo iba haciendo distintos paralelos. Claro, él no menciona el nombre de Eckhart, pero en ese texto de Surio también el nombre de Eckhart aparece siempre, el gran maestro Eckhart. O sea, no aparece algo negativo de Eckhart. Y realmente yo creo, bueno, él leyó a Eckhart y a Tauler, pero también a Eckhart, el sermón 101, o sea, los sermones. Me decía una vez el autor del libro tan importante sobre la obra de San Juan de la Cruz, Sacrificium Literae, que él había encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid sermones de Tauler traducidos al español. ¿Es eso mismo que te refieres? Claro, o sea, San Juan de la Cruz leía latín. Entonces él tuvo, pero él hablaba de traducidos al español. Entonces son dos cosas. San Juan de la Cruz leía latín y castellano, pero él era muy buen latinista, porque San Juan de la Cruz estudió en el colegio de los jesuitas de Medina del Campo. Claro. Y allí eran muy buenos latinistas y espirituales. Habían hecho el noviciado en Coimbra, por eso yo creo que lo pudieron traer.
Claro. Todo esto. Pero San Juan de la Cruz conocía latín y castellano, pero es verdad que también circulaban sermones traducidos al castellano. Y entonces esos manuscritos están. Y también he encontrado yo en la Biblioteca Nacional, porque otra vía de acceso al pensamiento de Eckhart es el de Suso. He encontrado un manuscrito de la obra de Suso traducida al castellano, y que yo creo que Teresa leyó, porque la traducción, o sea, claro, esto es anterior, la vía de llegada de Suso a toda Europa es el Concilio de Basilea y de Constanza. Y esa es mi hipótesis, pero yo creo que sí, porque ahí se encuentran todos representantes de todos los reinos, y en Basilea y en Constanza son las ciudades donde había vivido Suso y donde estaban los textos de Eckhart, de Tauler y de Suso. Entonces trajeron, y esta traducción que yo he encontrado está traducida por Pablo de Santa María, que es un judío converso espiritual, y ellos tenían y sus hijos, Alonso de Cartagena, un círculo humanista. Habían traducido Petrarca y habían traducido textos espirituales. Y los judíos conversos eran muy lectores. Y Santa Teresa de la Cruz era de familia judía conversa. Entonces es posible que, y a su padre le gustaba... Juan de Ávila, ¿no? También. Juan de Ávila también. Eran muy profundos. Y es posible que ella leyera este texto que había sido traducido por un judío converso, porque este reloj de la sabiduría, que está traducido como reloj de la sabiduría, habla del matrimonio espiritual. Y yo creo que Teresa, por ejemplo, esto que se dice de Teresa, ay Señor, que maltratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos amigos, eso es una frase de Suso, no es de Santa Teresa. Es decir, que Teresa, yo creo que ella leyó este texto sin saber que era de Suso, porque estaba traducido como un fraile de Constanza. Pero bueno, entonces hay distintas vías de haber llegado a estos textos, y los textos de Tauler, algunos estaban traducidos al castellano, entonces yo creo que Teresa, y que sería más lista de lo que ella misma decía que no sabía latín, pero yo estoy segura que algo de latín leería, porque rezaban en latín. Y el libro de Tauler, en latín, se han conservado muchísimos ejemplares, porque Tauler en latín no estuvo en el índice, solo estuvo en castellano. Entonces, no sé, he encontrado de época porque hubo muchas ediciones en el 55, en el 58, o sea, hubo como 20 ediciones, y que Teresa y Juan pudieron haber leído. Y he encontrado como, no sé, ejemplares que siguen existiendo hoy, como 87. O sea, que estaban en las bibliotecas, eran unos libros que eran accesibles. Y yo estoy segura que Juan de la Cruz lo conoció en sus años de estudio con los jesuitas, y posiblemente también cuando fue carmelita, porque tanto los jesuitas como los carmelitas tenían. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a los amigos del área de comunicación por habernos, a Diego también, por habernos posibilitado tener este encuentro, y bueno, ojalá podamos repetirlo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias y nos vemos por la invitación también, y por esta posibilidad. Muchas gracias.